Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, espacio vitalísimo para formar jóvenes en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia. Y allí los salesianos de la Iglesia Católica les forman como ciudadanos útiles al país. Muy importante eso. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a ver qué dicen los números. Bueno, el cacao subió algo, como $300. $5,463 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Muy bien. El petróleo, 58,64. Se ha mantenido muchos días en ese nivel y es un nivel bajo. Seguimos pensando que el gobierno se hace como de la vista pesada y no ajusta los combustibles. Y tantos años ya, varios años, tenemos que los precios prácticamente están congelados de las gasolinas y los diésel. El gas propano subió 5 pesos. Eso no está fácil. Es difícil, la gente Bueno. Seguimos. La verdad que esa canasta de Leonel, bueno, vamos a hablar de eso ahora. Petróleo, 58,64. Azúcar, 14,97. Está ahí, casi $15. Claro, tenemos más de un tercio de la producción de azúcar nuestra que va al mercado preferencial de los Estados Unidos con un precio extraordinariamente bueno, preferencial, como dice su nombre, pero al mismo tiempo los azucareros están protegidos, están como los galleteros, los de las galletas, que también son los fabricantes de harina y que son los importadores de galletas aquí. Bueno, pues los productores de azúcar son los únicos que pueden importar azúcar aquí. Así de protegido están. El café, 372,13, ha estado bajando, ha perdido más de $28 el quintal, mucho dinero, pero todavía es un precio muy atractivo y muy competitivo, o muy beneficioso, mejor dicho, para los productores. Y los exportadores, no hay duda, o torrefactores también. Entonces, el oro, 4,224,45, un precio extraordinariamente alto.
El dólar 63,34 la compra, 64,18 la venta. El euro 75,60. Y la verdad que el gobierno tiene que aliviar la carga. Esa canasta que exhibió Leonel Fernández el domingo, en esa marcha de la Fuerza del Pueblo, esa canasta es una realidad. O sea, que le digan a ustedes que subió el aceite, que han subido el arroz, que han subido la carne, que han subido los detergentes, que han subido todo eso, el plátano, los víveres en sentido general. No se le está especulando ni se está mintiendo a nadie, es una realidad. Entonces esa canasta, el gobierno tiene que buscar la forma de aliviar eso en el 2026. Por eso hablo de los mismos combustibles. Ese petróleo a $58, los combustibles no se mueven. Entonces tenemos más de 4 años pagando los combustibles caros. Y se justificaba cuando el precio del barril de petróleo estaba, bueno, más de $100. Entonces el gobierno dijo, no, yo no me voy a crear una crisis. Voy a financiar un subsidio de tal forma que no perdamos tanto dinero, porque el precio que vamos a vender el combustible es casi el precio de equilibrio. Vamos a estar ahí, pero no queremos que suba más, porque si sube más el petróleo, vamos a tener que subir los combustibles. Bien, en esa oportunidad, todos los consumidores le agradecimos al gobierno que asumiera ese papel. Pero el gobierno no puede seguir asumiendo el papel de hacerse, como dice, de la vista pesada. Es decir, ese precio está esquilmando a los consumidores, porque lo que debe hacer el gobierno es, bueno, dejar que corra oferta y demanda o el precio como esté. Ahora, si vuelve a subir a niveles inmanejables prácticamente para el consumidor y el gobierno no quiere verse expuesto a una crisis, entonces que vuelva el subsidio. Pero yo creo que debieran tomar en cuenta eso y tienen que ir tomando en cuenta eso porque las cosas se están deteriorando. Si el 2026 el gobierno no aliviana esa canasta con ese peso, pienso que va a tener problemas muy serios. Esa alimentación cara, como hemos dicho nosotros aquí, por falta de fomento, que no hay fomento, presidente. Usted es un hombre parece que el presidente es terco, digo yo. Porque es que hay sectores, además de la terquedad, también es posible que no tenga jurisdicción sobre eso, porque también lo hemos dicho y tenemos que ser coherentes. Pero el sector agropecuario falta fomento, los víveres no bajan, pero no es que bajen a precios ruinosos para que los productores pierdan, no, pero es que haya una producción estable y que los productores ganen dinero y no una excesiva ganancia que perjudica al consumidor de tal forma que entonces nos lleven, como se dice, con el pie en el cuello a los consumidores, que son más que los productores. Y además los productores también son consumidores de otros y de esos mismos productos. Pero hay que buscar la forma de aliviar esto porque se le va a complicar la vida. Esa factura eléctrica, si el gobierno no busca la forma de aliviar esa factura eléctrica, van a tener problemas. Esos problemas que están en el Cibao ya de huelga y esos paros ahí, la gente está muy mal. El gobierno tiene que ponerse, el presidente que se deje de terquedad, si es por terquedad. Una serie de funcionarios que no funcionan, que están realmente muy acomodados en los cargos y no dicen nada. ¿Dónde está Proconsumidor? Está calladito. Después de esas denuncias del domingo en esa marcha, de esa canasta, Proconsumidor no ha hablado media palabra, por el presidente ciego con esos funcionarios que le viven hablando muchísimas mentiras. Entonces el presidente no puede ser terco. ¿Cómo es posible que aquí el agua es un problema también? Todos los pueblos tienen problemas de agua, pero él sigue con la terquedad de mantener un señor allí que ni siquiera es técnico. Dirección de INAPA. Porque el presidente quiere, pero eso es terquedad.
Porque es que no, usted tiene que buscar la forma de que esas cosas se puedan ir mejorando, pero si este gobierno va a terminar en una frustración total. Si el presidente no hace una reingeniería, como se dice, una reestructuración profunda de las áreas de servicio público, se va a ver muy feo. Va a terminar como uno de los gobiernos más decepcionantes de la historia del país. Frustratorio. La gente, yo pienso que el pueblo va a ser, miren, el gobierno puede tener un susto, y ojalá un susto no sea acompañado de luto, que sea entonces susto y luto, como se dice. Porque a veces los gobiernos se van como entreteniendo o se duermen. Este es un gobierno que está viendo tal vez desde un punto de vista de monoinversión. Prácticamente el turismo, todos los esfuerzos se dirigen hacia ahí. Pero hay que tener cuidado, hay que cuidar, el gobierno tiene que andar con pie de lana, tiene que tener cuidado, repito, porque las cosas se pueden ir deteriorando. Si en el 2026 las cosas siguen así, se pueden poner más difíciles. Y esto no es de asunto dadivoso. Los éxitos de un gobierno pueden ser grandes fracasos, creyéndose que todo vamos a dar, que las brisitas son un encanto. Pero esas brisitas son un encanto en el momento que usted los da, pero usted no puede estar manteniendo eso continuamente. Entonces, vienen las pensiones, 4.400 pensiones en el mes de septiembre. Más pensiones. ¿Cómo es posible que el gobierno siga gastando dinero en forma así tan dispendiosa? Entonces el ministro de Hacienda, Magín Díaz, dice, no hay riesgo fiscal, porque si nos atenemos a los fundamentos macroeconómicos, estamos bien. Bien. Todo el mundo sabe que esas decisiones que se toman en el Banco Central manejan la economía y todo. Aquí siempre se ha dicho, el problema es el manejo financiero del gobierno, pero el mismo Fondo Monetario se lo acaba de decir. Ustedes tienen que mejorar la fiscalidad y mejorar el gasto y las inversiones de capital, inversiones en obras, pero las obras del gobierno cada día están peor. Cada día las obras están peor. Hay que ver lo que es ese método. Señores, 5 años luchando con esa línea de metro y tumban, ponen, quitan, una cosa de loco. ¿Cuándo se va a terminar aquello? Las obras de Santiago, lentas también, las obras que están en el país, la Duarte, todo, el gobierno no da ejemplaridad de trabajo. Y el presidente tiene su fe o su terquedad montada en esas instituciones dirigidas, parece, por personas que le está faltando capacidad. Realmente, si se lleva de lo que dicen los funcionarios, los gobiernos van bien. Eso mismo que dice Magín Díaz, que es el ministro de Hacienda. No hay riesgo, porque nosotros tenemos con los fundamentos de la fiscalidad y con los fundamentos de la macroeconomía, nosotros nos manejamos. No, Magín, lo que ustedes se manejan es porque tienen esa bóveda abierta. Esa bóveda extranjera abierta en forma, diríamos, muy complaciente, y al mismo tiempo con un congreso ¿cómo le llaman? Coadjutor. Ese es un congreso coadjutor. Pero el congreso, todo lo que diga el gobierno, es una especie de auxiliar. Ahí no hay consenso, de discusiones, no hay debate por un préstamo, simple y llanamente, como se dice, alzar la mano a mano abierta, ni siquiera a puño alzado, a puño cerrado, que alguien proteste, nada. Bueno, la fuerza del pueblo, que tiene 3 senadores apenas, pero no puede hacerse sentir más de ahí. Entonces, ese Senado y todo ese Congreso, en esa mayoría, es un Congreso coadjutor, hemos dicho.
pero esas cosas no se van a mantener todo el tiempo. Esa energía eléctrica, esa factura eléctrica, señores, eso está llegando 3 veces más caro a la gente. Si usted consumía 5 mil pesos mensuales de energía, le está llegando a 15,000 y no estamos en verano. Porque estamos ahora en tiempo fresco y la gente, yo creo que si era por exceso de calor, que podía subir el consumo de energía eléctrica, ¿cómo es posible que ahora en tiempo fresco de lluvia y todo eso la gente se está manejando con menos calor y entonces ahora la energía eléctrica llega 3 veces más costosa? Las facturas, la gente es una queja continua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Repito, esa canasta que sacó Leonel Fernández el domingo, el gobierno tiene que ponerle atención a eso para que después no le coja la noche, como dicen el refrán. Entonces, las reformas estructurales continúan pendientes. Vamos a ver cuáles son todas estas reformas. Transformación integral al Código Tributario. Perfeccionar la ley de responsabilidad fiscal. Reforma al sector energético, energía eléctrica e hidrocarburos. Ahí están. Reforma del Código de Trabajo. Eso anda en discusión. Reforma del sistema de pensiones. El gobierno sigue otorgando pensiones en una torrentera. Reforma al sector transporte. Reforma de procesos burocráticos y permisología. Reforma al mercado de valores. Y ahí no está la fiscal. Sí, la responsabilidad fiscal. Es decir, toda esta reforma, el gobierno no ha podido hacer nada. Súmale eso a el gasto de capital. Muy bajo, según los economistas y el propio Fondo Monetario Internacional. Los servicios públicos en total deterioro, todo. Los costos de los alimentos, ya acabamos de hablar de eso, y los medicamentos y los combustibles. Todo eso está muy caro. La nómina pública alcanza ya 778,000 trabajadores tiene la nómina pública del Estado. Eso es una barbaridad, que se han sumado más de alrededor de 150,000 nuevos empleos en la administración pública del 2020 para acá. Explíquenme ustedes estas cosas. Es decir, si le sumamos a todo eso las obras públicas lentas, atrasadas en su ejecución y están ahí. Súmele a esto que el gobierno levante una como se dice, una olla de grillo, con una reforma constitucional. Los dirigentes principales, el presidente del PRM, Paliza, ha dicho que eso no puede ser, que ya hay una palabra comprometida y que es el presidente. Bueno, el presidente no ha hablado de eso. Eso hasta ahora es una expresión de un legislador ahí, asustado, que la marcha de la Fuerza del Pueblo lo asustó, le ha dado una especie de fallo, no cardíaco, pero un fallo emocional. El hombre se ha preocupado, parece que vio ese río, vamos a decir así, ese río humano, y el hombre le ha dado como cierto temor y habló entonces de sacar por arte de vivirlo, que como se dice, sacar una fórmula que puede ser agradable para un partido, por ejemplo, como el PLD, que tiene un problema de candidatura, porque sus candidatos son gente que, aunque son experimentados, porque han ocupado cargos públicos, pero en materia de atractivo electoral son flores de un día. Abren en la mañana y en la tarde se cierran o se marchitan. Entonces, uno sabe que eso es una complicación.
para un partido que el liderazgo, muy afectado también con un Danilo Medina, que puede hacer tal vez eso, como una especie de doctor merengue, que lo puedan rehabilitar. Entonces, rehabilitarlo a él, había que rehabilitar al propio presidente. Porque si no, aquella gente van a trabajar, diríamos, no vamos a trabajar para el inglés, como se suele decir. Pero Danilo Medina, si es educado políticamente, podría decir, no, no, yo no pido eso, ya yo me retiré de la vida, y tal vez le da ganancia de, diríamos, de responsabilidad moral ante un pueblo que ya lo tiene prácticamente marcado a él. Entonces, él podría declinar eso, unas declaraciones, tal vez eso le ayudaría más. Si calla, o si dice que sí, que le agradaría que lo habiliten, se ve como una persona cargado de una suerte de corrupción de codicia. Tal vez se puede señalar así. Si dijera que no, tal vez se ve elegante porque no se ve ambicioso o no se vería como una persona que va a estorbar una candidatura que la de Leonel Fernández, que tal vez eso es lo que puede provocar entonces un ascenso mayor en el caso de Leonel Fernández. Y tal vez el propio Danilo Medina podía actuar como una especie de doctor merengue. Sí, pero no. O no, pero sí, como se dice. Ahora, en el caso del PLD también, ese candidato, están pensando como elevar a la figura de Gonzalo Castillo, pero que Gonzalo Castillo fue un 37 que lo obtuvo el gobierno de Danilo Medina. Y hay que ver las diabluras que hubo que hacer, que justicia hay un caso de más de 23 mil millones de pesos y que los dineros de esa campaña para subir el nombre de Gonzalo, un nombre difícil de subir, esa personalidad de él tan, diríamos, tan deficiente en cuanto a la habilidad y la destreza de un político, el hombre muy bajo, en condiciones muy pobres. Y eso se veía venir, que ese señor no podía tener un desempeño político, qué sé yo, ni siquiera aceptable. Lo que hubo ahí fue votos para el gobierno de Danilo Medina del 37%, por los recursos empleados. Pero ese 37 no fue Gonzalo que lo trajo. Incluso Abel Martínez, que tiene mejor formación política que él, se quedó en un 11, porque el problema ya no es incluso ni siquiera la capacidad que pueda tener el candidato del PLD, el problema es de liderazgo. En el caso del PRM también, sumar todas estas cosas frustratorias con un desempeño que el gobierno tiene tiempo de mejorarlo, indiscutiblemente. Porque todas esas cosas, esas deficiencias de hoy, o esos fracasos vistos como éxito, tal vez por el propio presidente, porque usted le pregunta al presidente y va a decir que su gobierno ha sido un éxito. Pero esa gente también son flores de un día. No es tan fácil levantar un candidato que pueda enfrentar tal vez a un hombre tan experimentado como Leonel Fernández. Pero el gobierno, como dijimos, le pasó a Danilo Medina, un candidato de pobre calidad profesional, vamos a decirlo, como político, que era el caso de Gonzalo, tuvo 37. Es decir, en el PRM, tal vez uno de estas flores de un día también podría conseguir números altos por la situación de poder. Mantener el poder ayuda a cualquier candidato, aún mediocre y con condiciones muy pobres para el debate político, podría tener números buenos porque el gobierno garantiza eso. Pero sin embargo, el gobierno tiene entonces el problema de que puede caminar, o como se señala hemos señalado otras veces, es posible que aumente su avanzada hacia adelante, pero de reversa. Y el que avanza de reversa va muy mal. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, la Junta Agroempresarial Dominicana seleccionó a CAEI, esa compañía anónima de explotaciones industriales, creo que se llama CAEI, o significan esas siglas de los Vicini, como la empresa o la agroempresa más importante del año 2025. Y yo creo que el galardón es merecido, porque esa empresa, CAEI, compañía anónima, creo que se llama, de empresas industriales, algo así, CAEI, compañía anónima de explotaciones industriales, creo que ese es el nombre de CAEI. ¿Por qué yo digo que realmente ha sido una buena elección de la Junta Agroempresarial Dominicana, que es un premio que ellos acostumbran anualmente a otorgarle al empresario o al agroempresario del año? Y en este caso ha recaído en esta institución, esta compañía de los Vicini, que es una compañía de muchos años, centenaria en el país. Pero ¿por qué yo digo que sí? Porque esa compañía este año, pero me voy a ir un poco más atrás, desde hace alrededor de 7 u 8 años, o quizá un poco más, a los Vicini, un poco más, estamos hablando de 13 o 14 años, se le otorgó un arrendamiento de 400.000 tareas de tierra, de los ingenios Consuelo, Quisqueya, Santa Fe y Porvenir, de, no sé si tal vez de Boca Chica, podría tal vez, pero eso está un poco distante, aunque esos terrenos de Boca Chica pegan allá con los llanos pertenecientes a San Pedro de Macorís, y ahí pueden haber terrenos de eso, no lo sé. Pero en total, a los Vicini se les facilitó eso porque ellos hicieron una inversión de ampliar la capacidad de molienda y la capacidad de fabricación de azúcar en su ingenio Cristóbal Colón en San Pedro de Macorís. Ese es un ingenio muy moderno, muy actualizado, le han cambiado muchísimas tecnologías allí, han ampliado, parece, la molienda, o no parece, en la realidad. Y ese ingenio producía alrededor de 70 o 72.000 toneladas de azúcar. Eso era lo que producían los Vicini, podía llegar a 74, 75.000 toneladas de azúcar, incluyendo aquel pequeño ingenio que se llamaba así CAEI, que estaba en San Cristóbal, pero ese lo desmantelaron. Y creo que transportan la caña que producen ahí en esa zona, en Semana Santa, la zona de Semana Santa, Nizao, no sé, y Yaguate también, esa zona en Dubó. Entonces la transportan en camiones hacia San Pedro de Macorís. Bien.
parece como para no perder la nostalgia, diríamos, de transportar, porque yo no creo que económicamente les sea viable a ellos llevar esa caña de Dubó, esa zona ahí de Yaguate, llevarla a San Pedro de Macorís. Pero al ampliar ese ingenio, también ellos instalaron una planta de aprovechamiento del bagazo y me imagino que tal vez de los rastrojos. No sé si usarán pacas de rastrojo como combustible opcional también en esa planta de San Pedro de Macorís, anexa al ingenio Cristóbal Colón. Entonces el Cristóbal Colón, al tener esa ampliación en molino y en la capacidad de molienda, necesitaba más caña. El CEA, que ya prácticamente estaba herido de muerte, o no prácticamente, no, herido de muerte, porque hemos dicho nosotros muchas veces aquí, después que los mexicanos abandonaron el país y que el gobierno 2000-2004 no temperara que esas acciones que tenía esa empresa fueran de nuevo llevadas a la CREP y se subastaran con fines de que otras empresas siguieran trabajando en los 5 ingenios que se le habían asignado en la capitalización a los mexicanos. Al quedar eso en una especie de limbo, ya un ingenio como Consuelo, el más grande y el más moderno de lo que tenía el CEA ahí en el este, entonces quedó con una deuda, porque ese gobierno lo que hizo fue entregarle a un acólito, le entregó esas acciones y esas plantas fueron un fracaso que le dejaron una deuda al CEA de más de 400 millones de pesos, hemos dicho. Y a los colonos no le pagaban. Entonces hubo una serie de compañías que se interesaron, por ejemplo, en producir etanol, había un atractivo para el etanol. Esa gente se comprometió a pagarle a los colonos que quedaban ahí, que le debían unos dineros, y quedaron con derechos. Bueno, al quedar eso en un limbo, ya las fábricas no iban a seguir trabajando, las fábricas del CEA, porque para seguir trabajando un ingenio usted tiene que invertirle mucho dinero en zafra y en tiempo muerto, principalmente en tiempo muerto, para que la zafra continúe y no se pare, porque las paradas dejan pérdida en la industria azucarera. Entonces, esas tierras, 400,000 tareas de tierra que se le asignaron en los gobiernos del PLD, a los Vicini han sabido aprovecharla, pues hay que decir esa verdad. Y subieron la producción azucarera a 140,000 toneladas de azúcar. Es decir, el ingenio ha dado una respuesta, la compañía dio una respuesta y ha sido exitosa, e incluso yo creo que más todavía el mérito para ello es que esa producción de azúcar se obtiene con un 11% más de rendimiento. Creo que fue el mayor rendimiento en fábrica, mayor que Romana incluso. Lo obtuvo Vicini en su ingenio Cristóbal Colón. Más alto que Romana, que es uno de los ingenios más eficientes del mundo, el Central Romana Corporation. Entonces los Vicini tienen mérito para que ese premio, digo yo, no sé si lo ponderaron bajo estos argumentos que yo estoy alegando aquí, pero desde ese punto de vista del rendimiento en fábrica, que es difícil usted mantener más de un 11%, se le hace difícil a cualquier ingenio del mundo, y ellos obtuvieron más de 11, pero más, sostuvieron también el grueso de la cuota preferencial hacia los Estados Unidos por el castigo que tuvo, una penalidad que le pusieron a Central Romana en el gobierno de Joe Biden, de que no podía exportar bajo el amparo de esa cuota preferencial, y Romana se vio impedido, pero Vicini cubrió esa cuota junto con el ingenio Barahona, que también es un éxito. Yo creo que también pudieron haber compartido ese premio con la gente de Campollo y Barahona, pero indiscutiblemente que el de los Vicini ha dado prueba
de ser eficiente y tienen varias zafras con buenos niveles de producción de azúcar y buenos niveles de rendimiento en fábrica, cosa que le hace meritísimo ese premio que le ha otorgado la Junta Agroempresarial Dominicana. Felicidades como agrónomo que soy a esos agroempresarios, porque quieras o no, la caña es un cultivo importante que hay que producirlo. Y hay muchos colegas míos, agrónomos, que trabajan para Vicini o trabajan para Romana, trabajan para Barahona y son los que están al frente de la producción azucarera nacional, que es importantísimo. Porque ¿cuántas empresas consumen azúcar de producción nacional en este país? Son en todo el país. Es muy cómodo servicio, una azúcar refina, limpia. ¿Quién la produce? Central Romana. Tiene una fábrica muy eficiente y tiene también su refinería ahí, anexa. Entonces, esos esfuerzos, esas actividades azucareras son muy importantes para el país. Generan divisa a la exportación, pero superan también el consumo nacional y exportan y además suplen todo el mercado doméstico y el de Haití también se nutre del de aquí. Por tanto, es una empresa vitalísima para el país, la industria azucarera. Éxito en su zafra, que acaba de iniciarse, la zafra también de los azucareros. Ojalá le tengan éxito porque es mejor para nosotros. Bueno, doña Lía Campos, la señora, la excelentísima embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, nos sorprendió con unas declaraciones que ella tal vez no las sopesó tanto como para, o fue tan franca, que yo creo que ha puesto en apuro hasta las autoridades nacionales, porque ella ha dicho que el gobierno de Biden presionó al gobierno dominicano para que aceptara a los haitianos aquí, que le abriera la frontera a los haitianos, como de hecho se la abrieron. Pero yo, y ahí me voy yo a usar mi yoísmo también, siempre he tenido mi duda, por eso, no la duda sobre lo que dijo doña Lía, que es la verdad. La duda es la falta de carácter nacional, que el gobierno dominicano nos escondió, no nos dijo nada, porque el presidente sí se supo que dijo que no en Los Ángeles a una propuesta que le hizo Estados Unidos de que firmara un documento, pero no se nos dijo nada de la apertura, de que le estaban haciendo presiones, porque Balaguer aquí sí nos dijo a los dominicanos, miren, tengo presiones de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, que quieren que yo acepte que los haitianos vengan y se metan aquí. Balaguer siempre nos dijo eso, pero se le ponía en duda porque todo se politizó con el asunto de la candidatura de doctor José Francisco Peña Gómez. Porque eso fue la realidad. Ahora, Balaguer sí nunca le negó al pueblo dominicano lo que estaba pasando y nos dijo también cuando la crisis con Haití y Bill Clinton. No, yo aquí no acepto eso y se lo dijo al pueblo dominicano, pero este gobierno no dijo nada. Por eso, digo, lo sorprendente sería sorprenderse de lo que ha dicho doña Lía Campos, que ha dicho, repito, una verdad templada, porque esa la ha sido. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Cayó las presiones que le hizo Biden, su gobierno norteamericano, para que permitiera que los haitianos estén aquí como aquí y allá. ¿Por qué? A los boat people, lo que nosotros decíamos aquí. ¿A qué que le temen? A los boat people. Si Santo Domingo es la válvula para que no vengan estos negros indisciplinados, pobres y negros enfermos, que se nos tiren en unos boat people, en una yola, y tengamos nosotros que estar recogiendo todos estos haitianos ahogándose ahí en ese canal de la Florida, como pasa con Europa y África. República Dominicana es la que ha cargado con más de 1 millón de haitianos, o 2 millones de haitianos, quién sabe la cantidad que hay, pero el gobierno dominicano siempre acusado por este programa de tramoyismo y escenográfico. El muro, las deportaciones, tramoyismo puro. Por eso, para mí, lo sorprendente no sería sorprendente. Sería sorprenderse, porque esa es la realidad que se ha dicho aquí. Esto
Eso es tramoyismo. ¿Dónde están los 10.000 haitianos semanales? Ya no se habla de eso. El muro, ni se habla del muro. Nadie sabe del muro. Cuando se habla y se dice algo del muro, van y parece que le pegan 14 bloques y 2 metros de malla, de una malla que la corta usted con una tijera de esa de cortar grama. Y el flujo de haitianos no se para. ¿Por qué? Porque las repatriaciones son una farsa. Y Manuel Fermín ha dicho aquí que deseo, de tanto él lo ha dicho, que por donde usted despacha 400.000 personas a pie, caminando con sus propios pies, repito, oiga, por donde usted pasa, no crece ni la hierba, como decía Tila, que donde su caballo pisaba, no crecía la hierba. ¿Ustedes creen que donde pasen 400, 500.000 haitianos, como ha dicho Migración y el gobierno lo avala, que han sido deportados a Haití, óigame, el camino, la polvareda se ve por donde pasan, porque todo ha sido una farsa? Y van y vienen y llevan a Jaime y devuelven y lo traen y lo montan en un camión, lo sueltan a mitad de camino. Todo eso, y la entrada no se detienen. Cuando el ejército detiene 10 o 14 haitianos en todo metido como una sardina en un vehículo, es porque han pasado miles. Oigan las presiones. Doña Lía ha tenido que confesarnos lo que el gobierno dominicano nunca nos dijo a nosotros los dominicanos, como siempre dijimos. ¿Por qué? Porque son gobiernos endeudadores. No se atreven a decirle al gobierno norteamericano, mire, aquí no va eso. Los haitianos se van todos a los Biden, porque ahora no. Ahora estamos protegidos porque Trump, su política migratoria nos conviene a nosotros. Y aún así el gobierno es tímido, porque este es un gobierno pro-haitiano, jurado. Y tiene un colectivo de pro-haitianos desde la Cancillería hasta el Palacio Nacional, porque el presidente también lo incluye como pro-haitiano, porque mantiene un colectivo de pro-haitianos. Y están todos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que doña Lía ha destapado, como se dice, la olla. Pero no es que sea sorprendente. Lo sorprendente es sorprenderse, repito. Porque esa ha sido una realidad constante que la hemos visto y la hemos vivido aquí. Excepto cuando Balaguer estaba en el poder, que Balaguer sí nos dijo a los dominicanos, tengo presiones. Pero aquí no. Ahora Trump, repito, su política migratoria nos favorece. ¿Por qué no actúa el gobierno entonces? ¿Por qué no dice, no, vamos a actuar como está haciendo el presidente Trump? Por esa frontera no pasa nadie, no va a pasar por ahí, nadie va a poder pasar. Pero siguen pasando los haitianos en forma alegre, divertida, o por una corruptela que hay montada allí, o la permisividad de un colectivo pro-haitiano jurado. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Entonces, hoy es miércoles, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Entre recuerdos tormentosos y abismos insondables e inminentes se encuentra mi espíritu. Ese doctor Castillo es genial, excelente, sus títulos tan intimistas, porque esos son de todas esas vivencias de Marino Vinicio Castillo, memoria longeva del país, con ese recto juicio de razón y de palabra, como hemos dicho, pedagogía pura. Bueno, hay que ver el asunto de los duartianos. El Instituto Duartiano creo que se están rasgando, como se dice, en las vestiduras, porque estamos hablando de pérdida de soberanía, con que le cedamos a Estados Unidos un espacio vital, un espacio restringido, principalmente el militar y el aeropuerto de las Américas, para operaciones contra el narcotráfico e incluso, vamos a decir, que contra la dictadura del señor Maduro. Pero no podemos rasgarnos las vestiduras, repito, porque el narcotráfico es un mal mundial, considerado como un delito, una maldad a la humanidad por las Naciones Unidas. Es decir, si hay que combatir a Satanás, donde quiera que esté Satanás, hay que abrirle espacio al que vaya a pelear contra Satanás, aunque sea Dios. Pero yo no voy a poner la cosa en el mundo espiritual, ni religioso, ni nada de eso. Todo el mundo sabe que Colombia es un productor de cocaína, que no sale ni siquiera de Bolivia, que en Bolivia hay muchísima coca, que la usan los indígenas y ellos, eso es una forma de estimularse y de aguantar su frío y sus bajas presiones y qué sé yo, sus alturas. Eso es ancestral allí. Y lo saben, los españoles fueron los primeros que probaron la coca, a ver qué era aquello. ¿Por qué esta gente masticaba eso? Ahora, que los laboratorios de Colombia la procesen y en esa frontera Colombia, todo el mundo sabe que de ahí es que sale la droga de la cocaína que se usa en Europa y en Estados Unidos y en el mundo. Estados Unidos y Europa tienen derecho a decir, señores, nosotros tenemos que frenar esa maldad, ese virus que nos están mandando esas dos naciones que nos están enviando aquí. Bien. Ahora, que también haya una dictadura allí vulgar, delincuencial, y que ahora quiera lavarse como digna, como respetuosa de los derechos y de las libertades y de su soberanía, cuando ustedes no respetan nada, porque son los primeros que apoyan a Putin, que viola toda la soberanía de los países que fueron ayer sus amigos, sus hermanos en la Unión Soviética. Es decir, que Estados Unidos que pida un permiso o una especie de dispensa, yo llamaría esto una dispensa constitucional, aunque lo prevea la Constitución, vamos a decir que no se puede ceder la soberanía, pero estamos hablando de que la Constitución es verdad que son una cantidad de normas que hay que respetar, pero también, además de las normas, están las realidades. Y es una realidad que el narcotráfico nos afecta a nosotros o no nos afecta el narcotráfico a nosotros. Es decir, todo este consumo de droga que hay en República Dominicana y todos estos problemas que le ocasionan la droga a la República Dominicana y todas esas interdicciones de cientos de miles de kilos de coca y de todas las drogas que pasan por aquí. Hoy eso no es un malestar. Yo creo que no podemos rasgar los vestidos, cuidando la soberanía, cuidando la Constitución y que los americanos lo más que pueden venir un avión, deslizarse allí, traer algo, un radar. Aquí se puso un radar que lo pusieron los americanos y aquí Trujillo era celosísimo con el nacionalismo y no aceptó una base para los misiles norteamericanos y los misiles de comunicaciones de los Estados Unidos estuvo ahí en Sabana de la Mar. Es decir, yo creo que es un exceso de querer exigirle al gobierno, como que el gobierno no debió como ser más celoso con los Estados Unidos. Ahora,
Lo que yo le critico al gobierno, y es lo que debe decir el Instituto Haitiano, que se ocupe más de estas cosas de los haitianos que de los americanos. Pero no es que no defiendan la soberanía, excelente. Yo no puedo ser un verdugo de la Constitución, pero digo, la Constitución es norma, pero es realidad también. Ahora, Estados Unidos es un país que tiene su problema con ese asunto de la droga, y nosotros, si él nos pide ayuda, yo creo que nosotros tenemos que ayudarlo a Estados Unidos, porque Estados Unidos también es un país al que nosotros también tenemos unas relaciones muy especiales con ellos. Ahora, si el presidente Biden le dijo a Luis Abinader en Los Ángeles, mire, firme aquí la fusión de Haití con República Dominicana, el presidente dijo que no, pero no nos dijeron nada a nosotros. ¿Qué fue lo que no quiso firmar el presidente? El presidente debió habernos dicho si fue eso que le pidieron, la fusión de Haití con República Dominicana. Pero no, es que no se nos dice nada. ¿Por qué no se nos dice nada? Porque estos son gobiernos endeudadores. Y saben que si Estados Unidos, usted le niega al propio Trump, repito, no facilitarle esas instalaciones, son capaces de decirle, mira, te vamos a frenar el crédito en el Fondo Monetario, el Banco Mundial o donde fuera, y la banca y los bonistas. No hay préstamo para República Dominicana. Nosotros hemos dicho que esa política haitiana siempre ha estado aquí ligada a los gobiernos endeudadores. ¿Por qué Balaguer nos decía a nosotros la verdad? Porque Balaguer no era endeudador. Miren, Clinton quiere que yo le acepte 20 campamentos, 19 campamentos de haitianos, y yo le dije que no. Pero a Balaguer no le podían poner presiones de que no le iban a prestar, porque él no cogía préstamo a lo loco, como cogen estos gobiernos para gastar. Claro, Balaguer y la soberanía perdieron 2 años de su mandato por decirle que no a un presidente norteamericano. Tal vez tengamos que entender a Luis Abinader, pero este gobierno, quiera sí o no, no tiene el carácter nacional para decirle a los americanos que no en el caso haitiano, porque es un gobierno pro-haitiano el que nosotros tenemos, con un colectivo que lo identifica, que está en el gabinete y que está muy bien protegido por el propio Poder Ejecutivo en su gabinete. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.